Distribuciones muestrales. Cuando se estudian las poblaciones, para poder determinar sus características, lo que se hace es tomar muestras. Los valores de los estadísticos muestrales nos permiten tener una idea acerca de las características de la población. El estadístico es el valor numérico que resume los datos de una muestra. Por ejemplo, la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar o la proporción. El valor correspondiente en la población se llama parámetro. Cuando se hacen estudios no se puede pretender que siempre el valor de un estadístico muestral coincida exactamente con el valor del parámetro correspondiente en la población. Lo que sí se puede esperar es que esos valores sean cercanos. Por ejemplo, si se hace un estudio sobre las estaturas de las personas en la ciudad de Bogotá, se toman muestras. De cada muestra se toma el promedio de las estaturas de las personas que están en ella. No se puede pretender que esos promedios sean exactamente igual al promedio de las estaturas de las personas en la ciudad, pero para que la muestra sea realmente representativa, sí se espera que sean valores cercanos. ¿Qué es una distribución muestral de un estadístico muestral? Es la tabla de la distribución de valores del estadístico. Esos valores se obtienen a partir de muestras aleatorias, las cuales deben ser todas del mismo tamaño y deben de haber sido extraídas de la misma población. Una muestra es aleatoria cuando se obtiene de tal manera que cada una de las posibles muestras que han sido seleccionadas de tamaño n tiene la misma probabilidad de ser escogida. Vamos a ver ejemplos de distribuciones muestrales. Si tenemos el conjunto como población de los números 1, 3, 5, 7 y 9, vamos a identificar las posibles muestras de tamaño 2 que se pueden obtener en ese conjunto con reemplazamiento. Con reemplazamiento significa que selecciono un elemento del conjunto, registro la información correspondiente y vuelvo a incluirlo dentro del conjunto, es decir, que puede volver a ser seleccionado. Vemos entonces que las posibles muestras de tamaño 2 de esa población son en total 25. Si queremos hallar la distribución de medias muestrales, debemos calcular la media para cada una de las muestras. La media se obtiene sumando los valores que hay en cada uno de los conjuntos y dividiendo esa suma entre el número total de elementos del conjunto. En este caso, vemos que los resultados posibles de las medias son los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El valor de 1 aparece una sola vez, quiere decir que la probabilidad de obtener una media de 1 en este ejemplo es de un 25avo, ya que tenemos un total de 25 muestras. El valor de 2 aparece dos veces, por lo tanto, la probabilidad de obtener una media de 2 es de 2 25avos. La probabilidad de seleccionar cada una de las muestras es de un 25avo, que corresponde a 0.04 o al 4%. Para representar la distribución de medias muestrales, hacemos una tabla. En la primera columna escribimos los valores obtenidos al hallar las diferentes medias en las muestras y en la segunda columna la probabilidad de obtener cada una de esas medias. Esa probabilidad se puede representar como fracción, como decimal o como porcentaje. La distribución se representa gráficamente mediante un histograma. En el eje horizontal se ubican los valores obtenidos en las medias y en el eje vertical las probabilidades correspondientes. Si queremos hallar la distribución de rangos muestrales, debemos determinar el rango para cada una de las muestras. El rango se obtiene hallando la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en cada conjunto. En este caso vemos que los resultados posibles son 0, 2, 4, 6 y 8. Para identificar la probabilidad de cada valor, debemos mirar cuántas veces aparece ese valor como rango y dividirlo entre el número total de muestras, que en este caso es de 25. Representamos entonces la distribución de rangos muestrales con una tabla. En la primera columna escribimos los valores de los rangos obtenidos y en la segunda columna la probabilidad correspondiente a cada uno de esos valores. Se representa gráficamente con un histograma. En el eje horizontal
se ubican los valores de los rangos y en el eje vertical la probabilidad correspondiente. Si lo que queremos es encontrar la distribución de la cantidad de números primos en cada muestra, debemos identificar cuántos números primos hay en cada conjunto. Un número primo es el que tiene exactamente dos divisores, el 1 y el mismo número. Los dos divisores de un número primo son diferentes, por eso el 1 no se considera como número primo, puesto que solamente tiene un divisor que es el mismo número. En el primer conjunto vemos que los dos elementos son 1, por lo tanto no hay ningún número primo. En el segundo conjunto, uno de los dos números es primo. De manera similar, identificamos cuántos números primos hay en cada uno de los conjuntos. Vemos que los resultados posibles en este caso son 0, 1 y 2. Para identificar las probabilidades correspondientes, debemos mirar cuántas veces aparece cada valor y dividirlo entre el número total de muestras. Representamos entonces la distribución de probabilidad para cantidad de números primos en las muestras. X representa la cantidad de números primos en la muestra y P de X la probabilidad de obtener ese valor. En la primera columna representamos la cantidad de números primos obtenidos y en la segunda columna la probabilidad de obtener esos valores. Representamos gráficamente con un histograma. En el eje horizontal se ubica la cantidad de números primos y en el eje vertical la probabilidad de obtener esos valores. Si queremos encontrar la distribución de proporción de números primos muestrales, una proporción es el cociente que relaciona la cantidad de elementos que cumple una condición con la cantidad total de elementos que hay. Entonces, en el primer conjunto, ninguno de los dos números es primo, por lo tanto, la proporción de números primos es de 0 sobre 2, que es 0. En el segundo conjunto, la proporción de números primos es 1 sobre 2 o 1 medio, que es 0,5, porque uno de los dos números es primo. De manera similar, identificamos la proporción de números primos para cada una de las muestras. En este caso, vemos que los resultados posibles son: si en el conjunto no hay ningún número primo, la proporción es 0 sobre 2, o sea 0. Si uno de los dos números es primo, la proporción es 1 medio, que equivale a 0,5. Y si ambos números son primos, la proporción es 2 sobre 2, que corresponde a 1. Para poder identificar la probabilidad de cada valor, miramos cuántas veces aparece esa proporción y la dividimos entre el total de muestras, que para nuestro ejemplo es de 25. Construimos entonces la distribución de proporción de números primos. P minúscula representa la proporción de números primos en la muestra y P de P representa la probabilidad de obtener ese valor. Para diferenciar el símbolo de probabilidad del símbolo de proporción, probabilidad se representa con P mayúscula y proporción se representa con P minúscula. La representación gráfica es un histograma. En el eje horizontal se ubican los valores obtenidos en las proporciones y en el eje vertical la correspondiente probabilidad.